Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy notaréis en mi voz que estoy especialmente contento y lo estoy porque he traído a Juan Fernando Carpio al podcast. Y qué gran idea, qué inspirado estuve yo el día que decidí traer a JF Carpio a este podcast. Ha sido una gran conversación la que he tenido con él. Bueno, ha sido un gran rato el que he pasado escuchándole a él explicar las diferentes escuelas de economía, explicar cómo cada una de ellas ha tenido un impacto en nuestra sociedad de los últimos 100 años y cuál ha sido este impacto, cuál de ellas es la que más se acerca a lo que podría traernos Bitcoin y cómo podríamos dar ese cambio. Luego hemos también tratado el tema de la dolarización, cuestión que sabéis que se puso muy de moda a raíz del anuncio de El Salvador de volver Bitcoin moneda de curso legal, y acabamos hablando de otros temas como la importancia de las armas en la sociedad y algunas otras cuestiones. Todo lo que dice Juan Fernando es muy interesante y espero que lo disfrutéis, así que la verdad no tengo mucho más que decir aquí. Ha sido una gran conversación y espero que la disfrutéis tanto como yo lo hice. Y nada, aquí os dejo con ella, no sin antes hablaros un segundo de un par de cositas. Cositas como Twitter, @Alberto_Mera, si me quieres escribir. Cositas como Patreon. Patreon es un servicio que me permite vivir del podcast. Bueno, no diría vivir, eso sería muy ambicioso, pero al menos sí conseguir sacarle cierta rentabilidad a esto y cubrir costes que me lleva el sacar el podcast adelante. Así que con Patreon podemos hacer todo eso. Otra cosa que podemos hacer es Twitch, y es que hago estos podcasts en directo y los podéis ver en directo en Twitch y hacer preguntas. Así que espero que os guste eso. Y también podéis comprar Bitcoin. Recomiendo hacerlo siempre, ya sabéis, a través de Relay, pues no te piden tus datos y veremos la importancia de los datos en esta conversación, sobre todo de la privacidad. Así que nada, sin mayor dilación, vayamos ya con el señor Carpio. Hola Juan Fernando, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muchas gracias, Alberto. Qué gusto estar aquí contigo y con quienes nos escuchan. Gracias por estar aquí. ¿Te parece que empecemos por un poco de tu biografía? Sí, claro que sí. Bueno, para empezar puedo contarte que vengo del mundo del management, de la empresa, del marketing, mercadotecnia, como se llame, y luego me zambullí en las aguas de la economía de la mano de la escuela austríaca, pero digamos que normalmente me encontré con este choque de lo que está ocurriendo en el mundo real y lo que se sostiene en teoría económica. Incluso en las mejores escuelas todavía hay ciertos vacíos, pero por supuesto lo que nos enseñan en los MBAs, lo que nos enseñan en las facultades de administración es mala economía, es esta microeconomía neoclásica en la que no hay ni nichos, que es lo que ocurre en el mundo real, ni hay unos círculos concéntricos de innovación y de influencia de las tendencias sociales entre seres humanos. Si fuera un ideal ya sería lo suficientemente malo, pero para colmo intenta ser explicativo este famoso modelo de competencia perfecta, que es un desastre. Y a nivel macro ni hablemos. La ley macroeconómica más esencial, que es la ley de Say, cuando se enseña mal. Entonces, evidentemente, suena algo poco factible cuando es en realidad el principio más importante para entender la realidad en lo macro. Y todo esto me estaba pasando entre los 20, 21 años de edad. Me entusiasmaba, pensaba yo, la economía mixta tiene sentido porque con que el Estado provea a la gente de unos mínimos, luego ya eso verán a todos si es que se matan los que quieran hacerse ricos, etcétera. Siempre vi la necesidad de mercado, de diversidad de competencia, etcétera. Pero me parecían sólidas estas ideas de economía mixta o socialdemócratas, qué sé yo, hasta que fui un año a vivir a México, mi tercero a cuarto año de universidad, o tercer año de universidad, dejando aquí la Universidad San Francisco de Quito, la universidad de Ecuador en la que estaba. Y cuando vi los efectos, Alberto, del Estado gigante, los efectos culturales sobre la gente, los efectos
sobre los rasgos de carácter de la gente. Y mientras es más grande es el Estado y más cosas dependen de funcionarios y de burocracias, más hay una tendencia a entrar en la cultura se empapa de todo esto, en el peor sentido, de todo este juego de hipocresía si me permites la expresión, de lamer botas, de, de jugar al amo y a bandos y estos juegos ganar, perder en general. Entonces, de vuelta a los 21 años de Ecuador, yo ya me había encontrado con un famoso libro, El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, y ahí comienza todo un viaje hacia la libertad económica en mi cabeza, digamos, y me dedico no solo me encuentro con Hayek, Mises, Rothbard y todo eso, sino que me dedico a hacer un think tank, un tanque de pensamiento aquí, el Instituto para la Libertad, con la propia Universidad de San Francisco de Quito, luego hacer una maestría en economía empresarial, luego un PhD con una universidad suiza en economía, etcétera. Pero lo esencial es que primero que nada no vengo del mundo de la economía pura, lo cual me ha permitido notar ciertas cosas que los economistas por su marco conceptual justamente hasta el día de hoy no logran notar, y entre esos justamente Bitcoin, incluso en las mejores escuelas, como la escuela austríaca y en general las escuelas continentales, no está totalmente el marco como para poder entender algo del presente y del futuro como Bitcoin. Y ni se diga de las malas. Todas las malas escuelas, todas las malas ideas económicas, disculpen, quiero decir, todas las malas ideas económicas vienen de las Islas Británicas, incluyendo el marxismo, que es nada más que David Ricardo, y David Ricardo es el alumno de Adam Smith, famoso. Entonces, todas las malas ideas económicas vienen de las Islas Británicas. Esto es una cosa importante. Y la segunda es que yo no nací liberal, o por lo menos liberal en el sentido de Adam Smith. Siempre, obviamente, fui anticomunista, pero tenía fuertes componentes en mis ideas de rol del Estado y ciertos mínimos, y qué sé yo. Yo vendría de lo que podríamos llamar centroizquierda, y más bien por el peso de la evidencia y la lógica y obviamente los acontecimientos en la historia, es que me fui volviendo cada vez más liberal. Entonces, eso es un poco como que de mi biografía, digamos, intelectual. Por lo demás, de mí en el plano personal, te puedo contar que crecí en un valle donde estaban muchas cosas por hacer y las hicimos privadamente. Mi familia tenía una cierta holgura de clase media alta, pero mis padres empezaron desde cero individualmente cada uno. Y mi madre creció en Estados Unidos, parte de su adolescencia. Mi padre también cambió de ciudad para empezar desde cero. En esos momentos mis abuelos de ambos lados no tenían fortuna ni nada parecido. Entonces vi en carne propia esto de cómo se puede salir adelante. Luego participé en algo durante muchos años en los Scouts, en la Asociación Scouts del Ecuador, como participante y luego como dirigente. Entonces ahí se reforzaron ciertos valores también liberales y de aprecio a la sociedad civil y a la autogestión y al trabajo local con la comunidad y este tipo de cosas. Todo esto, sin saberlo, iba obviamente creando ya un sustrato de experiencias para creer que la gente sí puede. La gente en general coopera y sale adelante, y no necesitamos de los gobiernos ni seguir pensando en mesías ni en paternalismos y este tipo de cosas. He apuntado un par de cosas en lo que estabas diciendo, y lo que me ha llamado la atención sobre todo ha sido ese interés que parece que ha venido un poco de motu propio en meterse a investigar la cuestión de la escuela austríaca y alejarse de lo que te estaban enseñando en el colegio, pues, o en la universidad. Pues yo en mi universidad también estudié economía y luego tuve que desaprender esa economía, aunque yo lo hice un poco motivado por Bitcoin. Yo primero conocí Bitcoin y luego entré a descubrir la economía austríaca y otras formas de entender la economía. Sin embargo, a ti parece que te motivó otra cosa. Fue un poco al revés. En mi caso, mi marco austríaco y mi marco libertario
probablemente, si bien me aproximó mucho a entender Bitcoin, también me alejó durante mucho tiempo, porque hay todavía este fetiche por el oro, por ejemplo, y no se entiende, no se termina de entender que el oro está bajo censura desde 1933-34 con el tirano Roosevelt. Sí, amado en las películas de la Segunda Guerra Mundial, pero económicamente es un tipo que dejó una estructura fascistoide en la economía de Estados Unidos y por supuesto, un New Deal, o sea, rompió el trato original de libertad que había en los Estados Unidos y dejó sentadas las bases para todos los desastres posteriores. Y con Nixon también, por supuesto, sabemos que el año 1971 fue importante. De hecho, hay un website que es WTF, es como What Sí. the F Happened in 1971. ¿Qué demonios pasó en 1971? Podríamos traducir de una forma un poco kosher, pero sabemos que Nixon fue el que terminó de destruir la relación, de cercenar la relación entre el dólar y el oro o algún tipo de respaldo metálico. Entonces, creo que sí, en el mundo de las ideas seguimos con este fetiche por el oro y eso de hecho nos impidió a muchos notar antes qué es lo que estaba pasando con el tema de Bitcoin. Entonces, al revés, en mi caso ya era, digamos que un austríaco formado, con libro propio, trabajando en mi segundo libro, con ciertas publicaciones por ahí académicas, pero todavía falta en ese marco ciertas cosas que nos permitan, sí, entender justamente Bitcoin. Yo hasta ahora parto de la idea de que digamos, la escuela austríaca me sirve de base conceptual para entender lo que es Bitcoin y cómo puede ser una economía con Bitcoin. Pero tú por lo que estás diciendo entiendo que hay detalles que no están bien o que podría ser de otra manera. Más que detalles, es que viene toda esta carga, saludable en general, pero toda esta carga de cómo emergió el oro por sobre la plata y sobre otros metales, pero cómo emergieron también los metales como mejores formas de dinero por su durabilidad y por su divisibilidad, etc. Y todo esto ocurre evolutivamente. Y de pronto aparece algo como Bitcoin, que sin duda igual es otra propuesta para trial and error, igual que todo es ¿no es cierto? Todo es una propuesta al mercado, pero al principio sonaba tal vez algo demasiado deliberado, o otro término podría ser artificial, lo cual es un poco absurdo, porque obviamente el oro también, el uso de oro tampoco es algo que estaba dado, qué sé yo, por la montaña o por la naturaleza, obviamente es también tan artificial o tan contribución al mundo, porque esto es, nuevamente el término artificial es engañoso, todo lo más valioso en la vida, la búsqueda de la justicia o hacer justicia, la belleza, la apreciación de la belleza, el amor con admiración, no solamente el cariño o afecto más físico, más a nivel instintivo o animal. Todos estos, el amor con admiración, la amistad, la justicia o la idea de justicia o búsqueda de justicia, todo esto son contribuciones humanas al mundo. Entonces, esta distinción entre lo natural y lo artificial es un poco ridícula para colmo, porque incluso hacerla sería algo artificial o aportado por el ser humano. Entonces, a uno le costó un poco darse cuenta de que una propuesta de algo creado por nerds o geeks de computación podía ser parte de toda esta película, que podía ser una institución en el sentido de Karl Menger, una institución mengeriana, una institución social, simplemente que fruto de, igual que todas las demás, es lo que estamos haciendo la distinción un poco forzada en nuestras mentes. El oro está en la tierra, entonces es natural, y algo creado, un dinero matemático creado en computadoras por nerds, es algo artificial, pero esto es falso. Ambas cosas, por supuesto, son fruto de la acción humana y de una propuesta. De alguien le tuvo que decir a alguien, oye, ¿aceptas esto como dinero? ¿Y con qué compro esto luego? No importa, encuentras a otra persona que lo acepte. Y lo mismo hacemos con Bitcoin. En estos últimos 3-4 meses, a un par de docenas de personas les he enseñado a usar el Lightning Network. De hecho, yo tengo una anécdota personal que me voy a llevar a la tumba, obviamente, o si es que alguna vez hay alguna autobiografía, alguna biografía mía, porque la primera transacción de Lightning Network, que es de esta red, ¿no es cierto?, suplementaria o complementaria a Bitcoin para hacer las transacciones mucho más barato y mucho más rápido, que este era el gran problema de Bitcoin, ¿no es cierto?, 2017, 2018. Sí, está bien, puede ser un depósito de valor, decía mucha gente, pero las transacciones son costosas y son lentas. Pero el Lightning Network resuelve eso, por supuesto, creando para crear una billetera secundaria o simplemente una billetera menor, un fondo de bolsillo para gastos menores,
nos sirve Lightning Network, o bueno, para lo que se quiera hacer. Pero la primera transacción de Lightning Network que hizo en su vida, Saifedean Amos, el autor de Bitcoin Standard, la hizo conmigo. Yo le pasé su primer dólar de Bitcoin utilizando el Lightning Network a Saifedean Amos. Soy muy fan de Saif. De hecho, yo he estudiado economía austríaca con Saif. De hecho, él tiene un par de, aparte del libro que escribió y este segundo que ha sacado ahora, el de Fiat Standard, entre medias sacó cursos en su website y hice estos cursos en 2019. Estuve en la primera ronda que hizo de cursos y me hice creo que tiene 2 o 3 cursos sobre economía austríaca y fue con él con quien estudié esto, digamos, formalmente, más allá de escucharlo en podcast y demás. Con él, digamos que lo estudié formalmente y leyendo, claro que sí, los libros más comunes sobre Rothbard y Mises. Excelente. No, Saifedean es brillante y es muy sistemático al presentar las ideas. Y una cosa interesante es que también, pues aparte de la anécdota, esta ya más individual o personal, pero me ha pasado a nivel del plano de las ideas, tratar de explicarles dinero hayekiano, porque esto sería otra forma de llamarlo, cuando Hayek habló ¿no es cierto?, de libre competencia bancaria y monetaria, etcétera, etcétera. Explicarles a hayekianos, los seguidores de Hayek. Yo soy admirador de Hayek parcial, pero como rothbardiano y hoppeano, también soy crítico de ciertas cosas. Igual que de Adam Smith, lo admiro por ciertos lados de ciertas cosas, ciertos ámbitos, pero también soy muy crítico de ciertas cosas de Adam Smith, por las mismas razones, en ambos, casualmente. Pero encontrarme con hayekianos que no logran ver que ya llegó ese dinero hayekiano, pero obviamente no iba a ocurrir con más papelitos con caras de políticos y militares muertos, como yo le llamo al dinero fiat, o papelitos con caras de políticos y militares muertos, sino que iba a llegar en las computadoras. Y el tema es que la gente, Alberto, no dimensiona el rol. Es decir, una buena regla en este mundo para acertar últimamente es buscar qué piensa Paul Krugman de algo y hacer exactamente lo contrario. Paul Krugman decía en 1995 que el Internet no iba a tener mayor impacto en nuestras vidas, iba a ser como la máquina de fax, y está completamente equivocado. No solamente tenemos ya dinero de Internet con criptografía, es decir, dinero cripto y particularmente Bitcoin, que es la original y la principal. Han salido 9,000 productos rivales, pero la que importa es BTC, Bitcoin. Es decir, hay unos por ahí, un puñado, media docena de interesantes, tal vez una docena pero los otros 8,000 y pico, por supuesto, fueron básicamente cosas de corto plazo y en lo mejor de los casos, o embustes directamente para poder obtener el dinero de la gente y comprar más Bitcoin. Sí, quienes han estafado con estos altcoins o como se les llama un poco corrientemente, shitcoins. Aquí lo hacemos. Correcto, quienes las usan, de todos modos, lo que quieren comprar es más Bitcoin. Entonces, creo que está claro hacia dónde está apuntando todo el mundo que entiende el tema. Pero claro, el Internet no solo nos ha permitido crear estos dineros criptográficos, o en principio hablemos directamente de Bitcoin, sino que tenemos activos digitales, por ejemplo, un website, una cuenta de Facebook bien trabajada, una cuenta de Twitter bien trabajada con muchos seguidores, de Instagram, etcétera. Todo esto se pueden revender, se pueden arrendar temporalmente, se puede cobrar a la gente por poner una publicación a una marca, etcétera. Entonces, todos estos son activos digitales, un blog, esté monetizado o no esté monetizado. Entonces, por supuesto, Paul Krugman estaba completamente equivocado y, de hecho, gracias a los smartphones, que es algo que no podíamos prever ni siquiera hasta el año 2000, 2001, a principios de los 2000, no podíamos prever que iba a existir algo como un smartphone, tener una computadora de bolsillo. Yo nací en el año 76 y recuerdo haber visto Sci-Fi con Buck Rogers. Buck Rogers tenía un robot que creo que hasta se paraba en su hombro, o bueno, pero la cosa es que obviamente hasta ahora no podemos tener ese robot, pues un robot de tamaño de la mano humana, pero lo más cercano que tenemos es un smartphone y no sabíamos que eso iba a llegar. Y un smartphone reemplaza, hay gente que salpicando esto con una reflexión por ahí, hay mucha gente que piensa el crecimiento económico no puede ser para siempre, no hay espacio para el crecimiento económico infinito. Y eso es falso. Un smartphone reemplaza unos 20 a 40 aparatos físicos. Usamos cada vez menos materiales y utilizamos cada vez más apps. Entonces, esto sobre la importancia de Internet. En Internet estamos creando cada vez más valor y se crean no solo activos, sino
sino en general hay bienes de consumo todo el tiempo y estamos creando riqueza intangible. Entonces es obvio que en algún momento también íbamos a encontrar formas de transferir o de comunicar valor a través del tiempo y el espacio. Y ahí es donde entra Bitcoin, justamente. El otro día, bueno, a veces me pasa esto y es que me meto a cosas de economía sin tener, digamos, la capacidad, sino que hago como que la tengo. Entonces quería comentarte algo a ver qué opinas, porque fue una piscina a la que me lancé. Y es que yo lo que veo en esto, en la mayoría de países, y es que se rigen por el PIB, por ese, digamos, esa métrica que parece que lo mueve todo y la idea y, digamos, el objetivo de los países es conseguir que el PIB no sufra, conseguir que el PIB siga creciendo. Lo que veo es que en esos países, claro, lo que se busca y lo que pretenden es un crecimiento constante. Cuando esto claramente no sería sostenible a la larga, pues tú no puedes seguir creciendo y creciendo y creciendo. Lo que sí que veo yo ¿Quién más está interesante. afirmando esto? ¿Tú estás afirmando que no podemos seguir creciendo y creciendo y creciendo? Sí, pero no a base de consumir más, sino a base de ser más productivos. Esa es un poco a donde llegaba yo. Y es que, claro, en lugar de ser más, consumir más para subir el PIB, o sea, en lugar de vender más y comprar más cosas, sino en lugar de esto, ser más productivos a la forma de conseguir crecer y crear cosas. Bueno, eso también elevaría el PIB. El problema del PIB justamente es que no hace una distinción entre estas actividades de consumo o incluso simplemente aumentar la cantidad de dinero. Si es que un país está midiendo el PIB, porque pensemos en Estados Unidos. Estados Unidos puede aumentar su PIB simplemente aumentando la cantidad de dinero, con la misma cantidad de bienes y servicios producidos, simplemente porque el PIB está medido en dólares. Pero el PIB, aún más allá de eso, que es bastante obvio y muy demasiado básico, bueno, ojalá fuera básico. El PIB es un indicador consumista, es un indicador chatarra, es terrible, porque el PIB ahora es sinónimo de contabilidad nacional. Pero eso es porque las ideas de John Maynard Keynes han secuestrado el mundo desde los 1930 y no hay ninguna razón por la cual el PIB sea el gran indicador o un indicador objetivo. No es un indicador objetivo, es un indicador keynesiano de la escuela del lado de la demanda, cuando los mejores economistas de la historia, por supuesto, han sido economistas del lado de la oferta, como tú acabas de señalar justamente, en lo que es bueno fijarse o en lo que requerimos fijarnos, es en la producción, en la productividad, en qué tantas herramientas y conocimiento tenemos para hacer cada hora hombre, cada hora trabajada en un territorio más valiosa y más productiva, más creadora de valor, de riqueza. Lamentablemente el PIB no hace nada de eso. En el PIB tenemos gasto del gobierno, tenemos consumo y tenemos inversión, pero el ahorro no está ahí por ningún lado, por ejemplo, está roto el PIB, no funciona, es un pésimo indicador. No está la relación entre ahorro e inversión, por ende, cuando menciona el comercio internacional, resta las importaciones de las exportaciones, cuando es totalmente al revés en la vida real. En la vida real, la verdadera balanza comercial, esto es un aporte de Rigoberto Stewart, un pensador costarricense, graduado en Harvard, en su PhD. Rigoberto Stewart nos plantea esto, y es la verdadera balanza comercial. La verdadera balanza comercial son los bienes y servicios que tienes disponibles en un territorio, más las importaciones, es decir, más lo que traes de afuera, menos las exportaciones, porque son las cosas que necesitas sacar para obtener esas importaciones. Por ejemplo, en Ecuador, donde estoy en este momento, el mejor camarón, el mejor banano y las mejores rosas salen del país. ¿Para qué? Esa es la renuncia o es el sacrificio que se hace para obtener las computadoras, los coches, los automóviles y los smartphones que nos están enviando desde los países de economías más avanzadas. Los verdaderos ganadores del comercio internacional, esto es un gran mito que en Latinoamérica a la gente le encanta. No hay idea victimista o para sentirse la víctima del mundo y de la vida que en Latinoamérica no cale, que no arraigue, porque nos encanta. Son problemas de psicología social muy fuertes los que hay aquí, y este sustrato de las ideas o teórico viene después, viene a dar justificaciones. Pero esta idea de que en los términos de intercambio somos los perdedores, porque siempre exportamos atún y ellos nos exportan algo con más valor agregado. Pero eso es completamente al revés. Eso significa 100% lo contrario a lo que esa persona está aduciendo.
En realidad lo que está pasando es que basta con exportar el mismo banano, exportar el mismo camarón, exportar las mismas rosas, exportar el mismo atún, para que cada año nos envíen una mejor computadora, un mejor teléfono inteligente y un mejor coche. Es decir, los grandes ganadores del comercio internacional son los países que están recién saliendo adelante. Y esto es obvio, la asociación con alguien más rico, más avanzado, más inteligente, más preparado, etcétera, nos mejora a nosotros más la vida que lo que nosotros podemos mejorarles a ellos. Y esto nos trae una lección micro personal también. La mejor forma de conseguir un mentor o alguien que nos ayude a avanzar rápido en cualquier tema es apoyarle con tareas menores, cosas suplementarias, cosas repetitivas, ofrecerle ayuda, traducir sus trabajos si es que es alguien de otro país o de otra lengua, etcétera. Y nos dará acceso a su superior conocimiento, bagaje, contactos, oportunidades, becas, etcétera. Pero el que sale ganando, o quien sale ganando, ambos salen ganando, por supuesto, ambos salen ganando, pero el que más sale ganando, quien relativamente gana más, es el más débil, el más atrasado, el más pobre, etcétera, etcétera, en la relación. Esto es bastante obvio. Entonces, el PIB tiene estos problemas terribles. No hay espacio para el ahorro, no está la estructura intertemporal de la producción, no está la teoría capital de la escuela austríaca, no está de las escuelas continentales europeas, no está la estructura de producción en general, reflejada. Por ejemplo, en el PIB solo se contabiliza el bien final, pero no los bienes intermedios, que también están muchos bienes por hacer y hay muchas cosas en etapas intermedias para llegar a un bien final. Y esto nos decía Mark Skousen, el economista noruego-estadounidense, que oculta, por ejemplo, hace unos 10, 20 años que él escribió la última edición de su libro, oculta hasta un 40-43% de la actividad en Estados Unidos, porque no solo se hace el auto, no solo se hace el bien final, un coche, un automóvil, sino que hay las etapas intermedias de los ¿no es cierto?, bienes o medios producir, o simplemente la fabricación de los componentes, todo esto. En el PIB, de forma perversa, se contabiliza solo el auto final, porque ya supuestamente todo está incluido ahí, pero se oculta en la economía estadounidense, en esta última edición de este libro de Skousen, era el 43% de la actividad. Y esto es importante porque en la teoría austríaca del capital, se entiende que mientras más etapas hay en la estructura de producción, traducción, y esto para hablar en lengua más del mundo real para mucha gente, del management, del mundo real, del empresarial, mientras más etapas en la cadena de valor, mientras si pescamos, si un pescado en la selva aquí en el Amazonas a 4 horas de donde estoy, simplemente le sacamos las escamas, sacamos un poco las vísceras y ponemos en el fuego. ¿Qué es esto? 3, 4 pasos hasta que ya nos lo comemos. Pero hacer un reloj suizo toma 1000 pasos. Y mientras más pasos haya en la cadena de valor, mientras más etapas haya, mientras utilizamos métodos más indirectos de producción, más rico va a ser un país y va a haber más profesiones técnicas y no solo oficios, sino ya profesiones que aprovechen todos estos pasos. Para hacer relojes suizos necesitamos un gerente de marketing, pero para hacer pescados en la selva y comérnoslos en 3 o 4 pasos, Alberto, no necesitamos. Entonces, la gente que estudia todas estas cosas que no son básicas o primitivas o esenciales, como queramos llamarlos, sencillas, que esté estudiando, si yo, cómo ser un community manager de redes sociales, que sepa que su trabajo depende de que haya inversiones en proyectos complejos, y mientras más indirecta sea la producción, mientras más pasos haya antes de llegar al producto final, al bien final, mejores empleos, mejor pagados, más capitalizados, más inversión en máquinas, herramientas y todo este tipo de cosas. Entonces, nada de esto está en el PIB. El PIB es un desastre, es un indicador basura, es un indicador chatarra, consumista, creado para que los keynesianos se sientan bien con impulsar el gasto público a niveles salvajes. Dado que no entienden el ahorro, por supuesto, no está el ahorro, no está la producción por etapas, la producción de capital por etapas, como acabamos de describir. La ecuación del comercio está completamente al revés. Se suman las exportaciones porque entra dinero y se restan las importaciones porque sale dinero. Ideas del siglo XVI, del mercantilismo. Es un desastre. El PIB es un desastre.
Cualquier persona que piense que el PIB es un buen indicador nacional o una buena contabilidad nacional no tiene idea de economía, no tiene idea de comercio internacional, no tiene idea de macroeconomía, es un desastre. Y lamentablemente eso es el caso de, ¿qué? Más de 80-90% de gente que estudió economía o que son economistas o se llaman a sí mismos economistas y no son capaces de contrastar escuelas, autores, de encontrar mejores fundamentos. Es un desastre. Y es Es el todo lo nivel que se... más es intelectual. Y es todo lo que sale en los medios, es todo lo que se fija, en lo que se fijan los periódicos, al menos aquí en España y entiendo que en la gran mayoría de países. Por supuesto, te hablan de la confianza del consumidor. Fíjate que te hablan, la confianza del consumidor para Navidad está... ¿Dónde está la confianza del productor? ¿Dónde está la confianza en el entorno para producir a largo plazo y crear bienes más complejos y no solamente gastarse ahora porque tal vez no haya un futuro? Has comentado antes lo de la página web esta de WTF in 1971, lo de qué pasó en 1971. Y yo traje aquí al podcast a Ben Prentice, que es uno de los que lanzaron el proyecto. O sea que es un tema que ya hemos tratado alguna vez, pero hay una estadística en esa página web que es interesante, que es curiosamente la del ahorro. Y hemos visto cómo el ahorro ha prácticamente desaparecido desde el 71 hasta ahora. ¿Qué crees que ha impactado en esa falta de ahorro en estos últimos 50 años? Por supuesto, coinciden varios factores. El ahorro de los... Yo justamente estaba contando sobre esto en un space de Twitter hace unos pocos días, y es que las familias estadounidenses tenían una tasa de ahorro bordeando el 9.5%, o sea, casi el 10% en promedio. Este 10% que recomiendan los gurús financieros y los coaches financieros y la gente que hace educación financiera, te dice, ahorra un 10% de tus ingresos. Y obviamente si se ahorra antes de empezar a gastar es mucho más inteligente. Mucha gente piensa, voy a ahorrar lo que me sobre al final del mes, pero así no funciona el Nunca humano. sobra nada. Nunca sobra nada si es que te lo planteas así. Entonces, mucho ojo con eso. Pero a la tasa luego de 1971, después de que Nixon le dio la estocada final o el último golpe al dólar, bajó a menos de 2.5%. Y ese es el promedio. Y las estadounidenses en promedio tienen 7 tarjetas de crédito. No sé si es que no recuerdo bien si esto era una estadística individual o familiar, pero digamos que igual es familiar. Tienes tarjeta de crédito que te da la gasolinera, tienes tarjeta de crédito que te da el almacén de compras departamentales, ¿no es cierto?, de catálogo. Todo el mundo te da una tarjeta de crédito. Entonces, si nos ponemos a ver los activos versus la deuda de familias estadounidenses versus Suiza, resulta que Suiza es un país mucho más capitalista. Y la razón es, primero, bueno, hay varias. La primera, obviamente, es el tamaño del Estado y el de los impuestos y este tipo de cosas. Pero hay algo más esencial, que es además lo que nos trajo a esta conversación del día de hoy. Y es que la sangre, la savia del sistema económico, pero no solo del sistema económico, de la sociedad misma, de la cooperación social, es el dinero. Y la destrucción de la calidad del dinero hace que la gente no pueda ni quiera planear a largo plazo, sabiendo que se va a destruir el poder adquisitivo. Esto es literalmente lo que pasó en este último año en los Estados Unidos. Si tenías $100 en el banco, ahora felicitaciones, esos $100 compran 95, lo mismo que 95 antes. Has perdido 5% de tu riqueza. Entonces, porque te digo, mucha gente piensa que el dinero es un tema solo no sé, es un tema menor, es una cosa auxiliar, etcétera, y no es cierto. Más allá de 150 individuos, que es el número de Dunbar, este es el número de un antropólogo famoso que encontró que más allá de 150, de 200, 220 personas, ya no funciona este sistema de familias o un clan de familias, una comunidad primitiva, digamos, o pequeña, en que se puede resolver las cosas a nivel personal, se puede gestionar a nivel individual. Es decir, no sé, un primo se portó muy mal y la abuela habla con él, o por último se hace algún tipo de purga, de castigo, de ceremonia, de algo para castigar a la gente, o se le expulsa del grupo, si es en el peor de los casos, alguien muy destructivo. Pero se pueden gestionar estas cosas a nivel de conversando con el grupo. Pero para coordinarnos en sociedades más allá de 150 individuos, este es más o menos el número de Dunbar, o mejor dicho, el número de Dunbar es 150, pero más allá de eso, 200, 220 o 150 individuos, requerimos utilizar mecanismos impersonales de cooperación. Y aquí es donde entra algo que ya hemos mencionado, las instituciones, en el concepto de Karl Menger, el fundador de la escuela austríaca, es decir, estos productos sociales de la acción humana, no del diseño humano, que nos permiten extender y enriquecer nuestra cooperación con otros individuos.
Y uno de estos, o uno de los principales, por supuesto, es el dinero, que no es sino otra forma de propiedad privada. Por supuesto, está la propiedad de la tierra, está la crianza individual o el núcleo familiar de los hijos, y ya no es una crianza compartida con el resto de la comunidad. De todo esto, hay un artículo que recomiendo a quienes escuchen esto, que no, es imperdible, no se lo pueden perder, de Hans Hermann Hoppe, que se llama Sobre el origen de la familia y la propiedad. Por supuesto, este artículo es una réplica al famoso trabajo de Engels, del cofundador del marxismo junto a Marx, y su financista, de hecho. Engels era un empresario industrial, el explotador de la mitología de Marx, del cuento de Marx. Hoppe escribe este artículo como una réplica sobre el origen de la propiedad y la familia. Y aparece en la propiedad privada de la tierra y aparece la crianza individual, es decir, aparece en la propiedad y la familia. Pero no como un ardido, como una conspiración, como un embuste porque muchas de las guerras culturales del día de hoy van por este lado, ¿no? La idea de que los hombres blancos en el mundo han desarrollado unas ciertas instituciones para explotar a los demás o para crear escasez o mezquindad, donde habría un compartir natural entre todos. Esto es una completa mentira y un absurdo. Las escuelas de economía y las escuelas de pensamiento económico se clasifican según un sencillo parámetro. Mientras más aceptan la escasez. Por ejemplo, los marxistas creen que toda escasez es artificial. Toda escasez es una conjura, justamente. La familia y la propiedad son ardides, son herramientas para dejar al resto sin posibilidad de tener lo que sea. Y lo único que pueden ofrecer, por supuesto, es hijos, supuestamente. Entonces son proletarios, bla, bla, bla. Los keynesianos son mejores en el sentido de que aceptan la existencia de escasez para ciertas cosas, pero creen que el capital y que el ahorro e inversión son artificialmente escasos. Por eso es que los keynesianos siempre viven acusando al resto de ortodoxos y conservadores. Esa es su gran acusación. Por culpa de ustedes no se imprime más dinero para que haya más fondos para invertir y más capital en la sociedad, etc. Solo hay que imprimir más dinero. Sean unos mezquinos. La siguiente escuela en aceptación de la escasez acepta bastante bien la existencia de escasez como natural al ser humano y los mecanismos para crear más riquezas, la escuela de Chicago o neoclásicos, pero en particular la escuela de Chicago. La escuela de Chicago ya acepta, en general son buenos explicando el comercio, explicando la competencia empresarial, en general, a pesar de su marco absurdamente matemático, pero llegan a buenas conclusiones de alguna manera sobre la mayoría de temas. Sin embargo, en el tema del dinero, ya no del capital, sí entienden que hay un rol de ahorro e inversión y que deben ser los entrepreneurs quienes hagan esto y los gobiernos, etc. Mucho mejores que los keynesianos, sin duda. Pero los chicagos siguen pensando en términos de el dinero puede ser demasiado escaso y debemos inflar la cantidad de dinero a un 3% anual como regla. En una economía avanzada como Estados Unidos, probablemente en otros tendrían otra regla, pero la idea es que crezca la cantidad de dinero al mismo tiempo que crece la economía. Y este marco de la escasez nos sirve mucho para entender, para que los austríacos entiendan Bitcoin y para entender dónde los austríacos todavía aún no entienden Bitcoin. Y es que la escuela austríaca es la más refinada o la más trabajada de las escuelas continentales europeas. Recordemos que las tres anteriores vienen de las Islas Británicas, entonces sus fundamentos ya vienen defectuosos. Con los chicagos, en la escuela de Chicago hay un mérito inmenso porque partiendo de esas bases equivocadas han llegado a muy buenas conclusiones en muchos de los temas, pero no en el dinero. Irónicamente se les conoce como monetaristas, pero cumpliendo con la famosa ley de Rothbard, son malos justo en aquello en lo que se han especializado. La ley de Rothbard dice eso, que los economistas, hay economistas muy buenos en distintas escuelas y qué sé yo, pero que tienden a especializarse en aquello en lo que son malos. Y es además un poco lógico. La gente va a estudiar o a explorar más aquello en lo que todavía no es sólido. Es decir, ya los chicagos entienden hace rato que el comercio es ganar, ganar. Los marxistas no, los marxistas creen que el dueño de la tienda de barrio, de la despensa, como se les llama en cada país, se está quedando con el dinero y es el gran ganador del comercio. Los keynesianos ya entienden mejor que no, que es un ganar-ganar, pero necesitamos mucho más dinero e inversión y esto no puede quedar en manos privadas porque puede que se estanque la economía, pero son un paso adelante de los marxistas. Los chicagos ya entienden que sí es ganar, ganar simplemente, el dueño de la tienda y el cliente, ambos ganan.
pero nuevamente tienen este problema con la cantidad de dinero en general. Puede que se seque la economía o puede que se estanque, etc. Y el llamado justamente es a que los austríacos, que aceptan la idea de escasez como algo más, con mucho más realismo y con mucha más honestidad, acepten que no es necesario que aumente la cantidad de dinero, que perfectamente puede funcionar la sociedad con un dinero deflacionario, y tanto así que la empresa más valiosa del mundo en este momento, que es Apple, al momento que estamos grabando este podcast, es una empresa que funciona en un mercado naturalmente deflacionario. El mercado de IT, mercado de computación y de tecnologías de la información en general, etcétera, de software, de hardware, es el único que, porque se mueve tan rápido y es tan dinámico, se adelanta o le gana o derrota a la inflación de los bancos centrales. Y porque estos bancos centrales están manejados por gente de la Escuela de Chicago, keynesianas y marxistas, marxista el Che Guevara, que fue presidente del Banco Central de Cuba y despedazó el peso cubano, keynesianos, gente como los enemigos de la dolarización en Ecuador, desde Rafael Correa, que fue el dictador de Ecuador unos 10 años, nunca firmó la Constitución y otras razones para llamarle así. Y obviamente los Chicagos, incluso en Chile, y este es el gran problema de la economía chilena, y esto es lo que les llevó a este estallido social, a mi modo de ver. La gente sabe que está trabajando, el país está avanzando, la clase empresarial es próspera, se codea con la del resto del mundo, el país se nota que está rico, pero la gente nota que una parte de su esfuerzo, de su creatividad, de su sudor incluso, no se refleja en un alza de sus ingresos familiares en otros años. ¿Por qué? Porque siguiendo las ideas de los Chicago Boys que hicieron el modelo chileno, notan, no solo intuyen, sino que pueden calcular, obviamente, que una parte de su trabajo se lo está carcomiendo la inflación. Entonces, estas tres escuelas de origen británico no nos ayudan, no nos sirven. Solo la escuela austríaca, en este caso, tiene la posibilidad, no es que sea algo oficial ni mucho menos, pero es la que tiene el marco más amigable a poder entender lo que es tener dinero deflacionario. Y como decíamos, la industria de la computación y en general de sistemas, etcétera, alta tecnología, es la única que le gana a esta inflación de los bancos centrales manejados por las otras tres escuelas. Entonces, este es el marco, es la aceptación de la escasez y de la aceptación, además de que necesitamos instituciones de calidad, instituciones en el sentido mengeriano o sociológico, de alta calidad. Sobre esto hay un índice de calidad institucional del profesor Martín Krause en Argentina, que también recomiendo revisar a alguien si quiere el sustento, ver más del sustento teórico y también la aplicación empírica de esto. Mientras mayor calidad institucional, más la gente puede planear a largo plazo, más compleja puede ser la estructura de producción, y además las familias, clases medias, en especial la gente pobre y la clase media baja, pueden ir saliendo de la pobreza. Pero mientras los bancos centrales sigan imprimiendo dinero más rápido que todo el resto de industrias, salvo las tecnológicas o las más tecnológicas, vamos a seguir viendo estas frustraciones, la aparición de estos personajes populistas, tiránicos, de dictaduras como la de Corea del Norte y Venezuela, porque la gente siente que el sistema le está estafando. Entonces tal vez podría ser mejor que estemos mejor bajo ¿no es cierto?, el control de algún partido central, o no queremos capitalismo. ¿Por qué no han visto capitalismo en su vida? El capitalismo murió en 1913 con la creación de la Fed en Estados Unidos. Entonces la gente no ha visto qué es esto de que cada año bajen los precios, que es algo que era natural, Alberto, hasta 1948 típicamente, hasta Bretton Woods, era normal que se producen más. Es lo que nos dice la teoría económica básica, ¿no? Hay más oferta, bajan los precios. Pero ¿qué pasa si es que los precios están cifrados en un dinero que al mismo tiempo los gobiernos están destruyendo? Entonces nunca vemos esto que nos han ofrecido, y la gente le culpa al capitalismo por este desastre mundial que tenemos de economía mixta inflacionista o economía mixta inflacionaria, que además depreda el medio ambiente y otras cosas, porque obviamente se recompensa tener ganancias a corto plazo y saquear todo lo que se puede a los demás y aprovecharse de los demás. Esto tiene implicaciones sociológicas y culturales muy fuertes, porque en una cultura consumista no solo tienes tarjetas de crédito, deuda, los gobiernos ya no responden a nadie fiscalmente y este tipo de cosas, sino que la gente también
al ver el futuro preconfiscado a nivel monetario, o con impuestos de la herencia, o con impuesto a la renta fuerte, o impuestos a las ganancias de capital, todo lo que preconfisca el futuro, hace que se sobrevalore el presente de una forma sobreproporcional, y esto afecta hasta las relaciones humanas, las relaciones úselo y tírelo con los demás, etcétera. Mientras que si vamos a 100 años atrás, podemos ver que la gente era más educada, tenía más modales, era un trato mejor hacia los demás, etcétera. En el lenguaje también, el lenguaje era más florido, sofisticado, y ahora tenemos el reino de la simplonería, se vulgariza la sociedad, etcétera, etcétera. Es la capacidad de mirar a largo plazo, no solo en cuanto al ahorro, que era lo que había motivado mi pregunta, sino también en todos esos otros aspectos de la vida que tú comentas. Y vale, quiero un comentario simplemente al respecto del coste para la sociedad que provoca estas tres escuelas provenientes de las Islas Británicas, que me ha recordado una frase de Blas de Lezo, un general español, que decía que todo español que se precie debe mear siempre mirando a Inglaterra. Una frase que es... La pérfida Albión. Una frase que siempre me ha hecho bastante gracia y que en este contexto venía muy al caso. Y quería avanzar preguntándote por algo que has comentado en tu discurso, que ha sido lo de la dolarización de Ecuador, que ocurrió en el mismo momento, más o menos, en el que ocurrió lo de la entrada de España en el euro. Entonces, los dos vivimos en ese momento, años 2000-2002, los dos vivimos un cambio en nuestra moneda. Yo puedo decir que el cambio de la peseta al euro puedo tener algunas cosas positivas en España, pero tuvo una inflación y otras serie de impactos bastante negativos. Pero quiero que nos cuentes tú cómo viviste ese paso a la dolarización y qué ha supuesto para Ecuador. Seguimos ahora en un segundo, porque la verdad esto está épico. Seguimos en un segundo, pero antes 10 segundos, 20, 30, no sé. Todo el tiempo que esté aquí sin hablar, pues es tiempo que estamos perdiendo. Bien, dos cosas. Patreon. Patreon es un servicio que te permite donar dinero, 5 eurillos, unos pocos sats, a mí, y así yo puedo usarlo para sacar adelante este podcast, para encontrar a personas como el señor Carpio, traerlos aquí, preparar una entrevista y bueno, todo lo demás que conlleva el sacar adelante el podcast y el resto de contenido que muy agradablemente creo para vosotros a los que os gusta escuchar sobre estas cuestiones. Así que si me queréis ayudar, si os gusta lo que hago, si os entretiene todo este contenido, si os permite echar la tarde, pues puedes ayudarme a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. También puedes encontrar un enlace a esto en la descripción del podcast. Y la otra cosa es que últimamente estoy muy motivado en Twitch, que es una plataforma donde se hacen vídeos como YouTube, pero en directo. También puedes verlos en diferido, pero digamos que está más enfocada al directo, pues la gracia que tiene es que puedes venir a un directo, escuchar de lo que estoy hablando y hacer preguntas, interactuar con el resto de participantes, los demás que están ahí atendiendo al directo. Y bueno, se crea una comunidad y un flow, digamos, muy, muy agradable. Así que invitado estás y espero verte por allí. Pues nada, con todo esto dicho, sigamos con el señor Carpio a ver qué nos cuenta sobre la dolarización en Ecuador. Bueno, en Ecuador fue una cosa dramática y muy destructiva. El que se imprima más sucres, en su momento así se le llamaba en honor al general Sucre, de un héroe de la independencia, que cada vez luce menos buena idea, por cierto. Mucha gente en Latinoamérica piensa, fue tan buena idea separarnos. Sí, Canadá es parte del Reino Unido y tiene otros niveles de cooperación, pero aquí, gracias a la leyenda negra francesa y al lavado de cerebro que hubo, nos ha enseñado a odiar a la madre. Antes, hasta hace unos 20 años, nadie era indio. Todo el mundo quería demostrar que era lo más español posible, y ahora, en cambio, por estas modas culturales o por estas batallas culturales, ahora, en cambio, nadie es español. Nadie vino de España cuando vinieron los españoles, y todos somos los indios de los que nos vinieron a... No es cierto, obviamente, aquí tenemos distintos grados de mezcla, pero lo que pasa en Ecuador es que se llamaba el sucre, y se imprimió una cantidad de sucres impresionante para rescatar a algunos bancos
Y no hubiera sido necesario rescatarles si no hubieran tenido una prohibición que databa, la crisis fue en 1999, pero desde 1995 me parece había una prohibición de los bancos. Todo esto es obra de unos Chicago Boys, por cierto, que crearon en la legislación, en una de las reglas bancarias, no podían pasar sus depósitos, o nuestros depósitos, mejor dicho, en sus bancos, a dólares. ¿Por qué? Porque obviamente si los bancos hubieran estado haciendo esto, dado que la mayor parte del dinero, esto es importante para la gente que nos escucha, la mayor parte del dinero no está en nuestras billeteras o carteras o lo que sea, está en los bancos, en los depósitos bancarios por volumen total. Entonces, si los bancos hubieran estado haciendo este ajuste, este cambio entre sucres y dólares, ¿quién estaba manejando realmente la oferta monetaria? Los bancos. Y esto era intolerable. Es decir, a mí me parece muy bueno, pero esto es intolerable para los Chicago Boys que estaban manejando los neoliberales o gente pro FMI, todas estas hierbas, o socialdemocracia tecnocrática, como las queramos llamar. Es uno de los 4 tipos de socialismo en la teoría del socialismo y el capitalismo de Hans Hermann Hoppe, por cierto. Esto que llamamos neoliberalismo o socialismo tecnocrático, es decir, de socialismo no tiene mucho en la confiscación de los medios de producción, obviamente la propiedad privada y todo, pero es socialista en el sentido de que es una forma de paternalismo tecnocrático, dirigismo estatal de la economía. Tienen que controlar cuánto es la inflación, tienen que controlar cuánto es la masa monetaria, tienen que controlar cuántas son las tasas de interés. Entonces, en lo más esencial de la economía, de todos modos, para la coordinación humana, no solo el dinero a nivel entre nosotros, sino entre el presente y el futuro. Todo esto tenían que manejar ellos. Entonces, obviamente, es una forma de socialismo, de dirigismo verticalista. Entonces, en 1999 hay unos problemas en la costa con las cosechas y con la producción para exportación, y los bancos empiezan a tener problemas para rescatarles. Esto se había, en Ecuador había un antecedente terrible que fue una sucretización de la deuda en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Esto es a mediados de los 80s, no, a principios de los 80s, de hecho, y esto siendo un precedente de que los bancos centrales serían los prestamistas de última instancia. Esto se llama introducir riesgo moral, crear riesgo moral para los bancos privados. Si tú sabes, esto es como un adolescente con la tarjeta de crédito de los padres. Si sabes que no vas a tener que pagar nunca las cuentas, ¿cuánto vas a gastar de esa tarjeta? Lo máximo que puedas. Bueno, lo mismo pasa, esto es el moral hazard o riesgo moral. Los bancos privados sabían que iban a ser rescatados por la banca central imprimiendo más dinero. Y eso sienta un mal precedente de toma de riesgos, es decir, para asumir riesgos. Y hay muchas más distorsiones. Es decir, el Banco Central mismo estaba imprimiendo a raudales del dinero, las tasas de interés aquí eran una salvajada, había tasas de 60, 70%, increíble. Entonces, los bancos también, en vez de poner en actividades productivas, que cuál te va a dar 60, 70%, más allá de obviamente la distorsión monetaria, o sea, nominalmente, voy a poner una parte en el Banco Central. Entonces estoy creando ahí un circuito perverso en el que mejor dejo con el gobierno el dinero porque me está pagando la mejor tasa, pero el dinero, ¿cómo hace para pagarme ese rendimiento? Probablemente sigue imprimiendo dinero. Entonces, hay una serie de cosas. Estoy mencionando una de varias, pero la central es que se rescató a bancos imprimiendo una cantidad enorme de dinero. Se multiplicó del sucre de 5,000 sucres por $1 a 25,000 sucres por $1. Y de hecho esa fue la tasa fijada oficial. Sí, naturalmente de mercado, por la depreciación, por los mercados monetarios, había llegado a 21,000, yo recuerdo esto, pero se fijó como 25,000, es decir, se regalaron hasta un tramo más de extra de sucres para rescatar estos bancos. Pero por supuesto a los pequeños y medianos nadie rescata. Esto no es capitalismo, esto es socialismo de las pérdidas y privatización de las ganancias. Tiene un nombre desde el siglo XVI, es el sistema que Adam Smith ya combatía. Se llama mercantilismo, nada más, no es capitalismo. Capitalismo es algo donde es un sistema en el que cada cierto tiempo quiebran los grandes. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que hay relativamente mucho más capitalismo que Ecuador, porque de la lista Fortune 500, una cuarta parte de las empresas de estos 500 top de Estados Unidos, una cuarta parte de esas empresas desaparece cada década. Claro, mucha gente, sobre todo en la izquierda, socialistas, te dirán, pero son los mismos dueños de las empresas, bla, 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 por detrás, es una conspiración. No es necesario nada de eso. O sea, algo de eso puede haber, pero eso no es lo que explica el fenómeno en general ni de broma. Es que las familias ricas tienen buenos brokers y asesores financieros y van a comprar las acciones de la nueva buena empresa que hay en el mercado.
Por eso los mismos son dueños de los... En vez de quejarte de que los mismos son dueños de esas empresas, vuélvete tú más astuto y cómprate acciones de las nuevas empresas que salgan. Y hasta tú, para algo existe la bolsa de valores. Tú también podrías hacerlo en vez de estar quejándote solamente o envidiando el resto. O emprende, sí. Por supuesto, o emprende y hazte dueño de una propia, aún mucho mejor. Es otro nivel de crecimiento. Entonces, en 1999 a 2000, la gente, viendo que se pulveriza el Sucre para estos salvatajes bancarios, comienza a utilizar el dólar primero para el cálculo económico. Recordemos que hay tres funciones del dinero. Hay tres funciones. La una es medio de pago, es decir, algo que nos trae el resto como pago más fácil que pagarle con bienes, porque no necesitamos que coincidan las necesidades y los tiempos, además. Nos sirve como depósito de valor, porque si es un dinero que se destruye el próximo año, no me sirve mucho para guardar el fruto de mis esfuerzos. Es lamentablemente lo que está pasando cada vez más con el dinero de los gobiernos. Y lo tercero es unidad de cuenta. Nos permite hacer contabilidad para poder saber qué está pasando en la economía. Entonces, lo primero que hicieron los ecuatorianos fue utilizar el dólar como unidad de cuenta para ciertas cosas, para cosas grandes. Aquí vemos la ley de Gresham en operación. Que es la ley de Gresham, nos dice que cuando hay estas distorsiones forzosas, sobre todo por los estados, la gente divorcia las tres funciones del dinero. No es como dice mi ex profesor, que fue el presidente o dictador más propiamente de Ecuador, Rafael Correa, fue un profesor universitario, te enseñaba la ley de Gresham como el mal dinero saca el buen dinero del mercado, pero como si esto pasara naturalmente. Cuando es al revés, obviamente, se nota que este tipo no ha revisado para nada historia monetaria. La historia monetaria de la humanidad es que la gente fue eligiendo cada vez el mejor dinero, el más durable, el más divisible, pero en general el más durable. Por eso terminamos con los metales. Y solo porque su escuela, los keynesianos, censuraron el oro, es que no estamos usando el oro a nivel de grandes mayorías. Es decir, ahorita estaríamos con oro, con dinero basado en oro, y además encima más, con algo aún mejor como Bitcoin. Pero la gente divorcia las funciones del dinero y empieza a utilizar como unidad de cuenta para grandes cosas, para los arriendos, para la compra de bienes de inmuebles o del coche, del automóvil, el dólar. Y para las transacciones menores se seguía utilizando el sucre. Hasta que en cierto momento esto ya se había marcado, acentuado tanto, que al propio gobierno, persuadido por ciertos personajes en el Ecuador, aquí cabe mencionar gente como Franklin López Buenaño, Dora de Ampuero, en internacionales Steve Hanke y otros pensadores, persuaden al gobierno ecuatoriano, que luego, por supuesto, ha sacado pecho. Es decir, tú ves el libro de Jamil Mahuad, el presidente de ese momento, encima más que él es el que rescata a los bancos por sus compromisos preelectorales, sacando pecho. Yo dolericé Ecuador y salvé Ecuador. Siempre los políticos hacen estas cosas al último persuadidos, por último por su ministro de Finanzas, pero este a su vez había sido ya persuadido por pensadores más liberales y mejores pensadores económicos que ellos mismos. Entonces, sin quitarle ciertos méritos, por supuesto, tampoco se trata de decir que no hicieron algo que fue finalmente decretar la dolarización y ponerla como algo legal en el Ecuador, que podían no haberlo hecho, por cierto. Es decir, hay mérito, no se desconoce. Pero el mérito principal está en quienes entendieron primero cómo la dolarización funcionaba, y es justamente como estar entre los pioneros que entienden Bitcoin ahora. Y desde entonces, desde el año 2000, Ecuador está dolarizado, ha sido excelente, la pobreza urbana estaba reduciéndose justamente hasta que llegó este presidente socialista o dictador socialista al que he hecho referencia, y amigo de Chávez y obviamente de todo este grupo del Foro de Sao Paulo, que ahora creo que se llama alguna otra cosa, ahora se llama Grupo de Puebla y no sé otra cosa, pero es el Foro de Sao Paulo de siempre. Y en general estos socialistas y comunistas, hasta que llegaron ellos al poder en Ecuador o en Venezuela, etcétera, en nuestros países naturalmente la gente se levanta todas las mañanas a trabajar y crea riqueza, entonces la gente va, ¿no es cierto?, los países van saliendo de la pobreza, y en el caso de la dolarización ecuatoriana es la única buena política económica o la única cosa buena económicamente hablando que tiene el Ecuador desde hace 30, 40 años, pero ha sido fantástica porque ha permitido, por supuesto, que se estabilice el cálculo económico que podamos hacer. ¿Se acuerdan que hablamos del dinero como uno de sus tres roles, la unidad de cuenta? Pues la dolarización nos permite mucho más a quienes vivimos en Ecuador o en El Salvador o en Panamá, concentrarnos en crear valor y en hacer comparaciones reales en vez de estar jugando al juego de la devaluación que pasa en otros países aún. En Ecuador ya no puedes exportar camarón por lo barato, o sea, puedes exportar como baratija el camarón. Ciertamente eres competitivo, pero
pero si estás a un precio competitivo, pero no puedes explotar lo barato y pagar sueldos, ¿no es cierto?, pagar sueldos en sucres, mientras por fuera del resto del mundo está recibiendo pagos en dólares por ese camarón, por ejemplo. Igual con el resto de productos. Entonces, hay ciertos grupos. Yo tengo por ahí un pequeño libro, un capítulo que escribí para un libro que finalmente no se utilizó en ese libro y preferí más bien enviarlo como un libro separado. Y está en mi perfil de Twitter, @jfcarpio, están por ahí los enlaces a estas cosas. Pero se llama La dolarización y sus enemigos. Y algunos de los enemigos de la dolarización, por supuesto, son estos economistas keynesianos, todos los anti-dolarización, porque no la entienden. Y de hecho, cuando una tragedia para el Ecuador ha sido que fue gobernado por alguien que no entendía la dolarización durante 10 años. Entonces, pensaba que había que subir aranceles y proteger la salida de dólares, todo al revés, completamente perdido en cómo aprovechar una moneda dura. ¿Cómo se aprovecha una moneda dura? Se usa el modelo suizo. ¿Cuál es el modelo suizo? Tú tienes moneda dura, no tienes recursos naturales, y si los tienes, qué bueno, pero compras las piezas, partes y insumos, y de hecho contratas a la gente de lugares, de países aledaños con peor moneda, países más baratos, agregas valor en tu país y exportas al mundo. Y a eso es a lo que apuestas con moneda dura. Pero la economía keynesiana es tan perversa, patética, es triste, no entienden nada de lo que pasa, no entienden nada de teoría monetaria. Y la desaprovechan. Si trataban a la dolarización como si fuera les llaman sistema de tipo de cambio fijo. No hay ningún tipo de cambio. Dólar contra dólar no es tipo de cambio fijo, es simplemente contra la moneda mundial ahora para contabilidad mundial, que sigue siendo de referencia. La unidad de cuenta mundial es del dólar. No es tipo de cambio fijo, es del dólar directamente. No hay tipo de cambio entre dólar y dólar. Es decir, hasta en eso es increíble. Con una moneda fuerte, por supuesto, se hace otras cosas. No se trata de poner aranceles para que los dólares queden aquí. La gente todavía repite esas cosas porque es lo que se habló en los medios durante mucho tiempo. Necesitamos que entren más dólares. Hay que sostener la dolarización con la entrada de dólares. No es cierto nada de eso. Y eso nos lleva de nuevo al tema de Bitcoin. No importa la cantidad de dinero, porque si siguen bajando los bienes y servicios, no solo bajan los de consumo. Mucha gente tiene este miedo. Pero si baja el precio de los bienes, no va a ser rentable producir. Claro que va a ser rentable producir. Estás completamente equivocado y equivocada. ¿Por qué? Porque los bienes de producción también están bajando, no solamente los de consumo, bienes finales. Entonces también están bajando tus costos de producción todo el tiempo. Tus insumos, todo está bajando al mismo tiempo. Sigue siendo rentable. Si vivir en deflación no fuera rentable, la industria de tecnología y de computación, como dijimos, no sería tan rentable o la más rentable del mundo. La mitad de las grandes fortunas del mundo en este momento, la mitad de todos los billionaires son gente que hizo su fortuna en los últimos 30 años, en los últimos 20 años, y están en alta tecnología, en computación, llamémosle así en general, ¿cierto? Alta tecnología, computación, software, hardware. ¿Por qué un mercado deflacionario sí es rentable? Ahí está la prueba. ¿Por qué no dejamos que todo el resto de mercados sean así? Y esa es la promesa de Bitcoin, Alberto. Bitcoin es dinero deflacionario por fin 100 años después. Nos va a permitir a todos tener precios de bienes y servicios cayendo y el dinero comprando más cada año en vez de comprar menos cada año, como ha sido estos 100 años de perversión monetaria que han causado tanta destrucción, tanta frustración, que han destruido a países como Chile por culpa de esta inflación moderada y todo. Pero es destrucción de los salarios y ahorros moderada. No tiene nada de moderada. Con un 2-3% de inflación al año, de todos modos, al final de un par de décadas ya le hemos robado a la gente 2/3 de su riqueza. Entonces, no tiene nada de moderado, simplemente comparado con la salvajada que son los marxistas y los keynesianos. La escuela de Chicago es mejor, pero igual es desastrosa en lo monetario. Podemos tener perfectamente dinero fuerte, dinero cuyo valor en el tiempo o se sostiene o va aumentando, y eso es bueno para nosotros, no es malo para las sociedades humanas, todo lo contrario. Buen repaso hemos dado a la economía, a los tipos de escuelas y a esta historia que como tú, ecuatoriano, y estaba buscando a un ecuatoriano a quien entrevistar sobre este tema, has podido describir muy bien el aspecto de la dolarización. Y ese artículo que tienes, que lo enlazaré, también lo explica bien. Quería preguntarte, ahora que hemos observado todo el pasado, hablar un poco del futuro. ¿Te sorprendió lo que pasó en El Salvador con Bitcoin y
¿Y qué opinas que puede pasar en el futuro con la adopción de monedas fuertes por algunos países? Ahora mismo hay 66 países dolarizados. 66 países dolarizados. Sí. Ok. Voy a revisar bien porque depende de la definición de dolarización, pero veamos, eso significa que es un tercio del planeta prácticamente. Así es que voy a tomar con pinzas ese dato hasta verificarlo, pero depende de la definición de dolarización que estemos usando. La dolarización plena que yo sepa tienes en El Salvador, en Ecuador, en Panamá y algún puñado que sí conozco por ahí de otras partes del mundo. Pero vamos con lo de Bitcoin. Sí fue una sorpresa lo del Salvador y me he pasado defendiendo lo del Salvador frente a ver, no creo que haya nadie que en el tema libertario o anarco-liberal, como quieras llamarle, me gane a radical, digamos. No va Hay por competencia, ahí. ¿eh? Hay competencia. Tal vez hay competencia, pero mucha gente se pone los moños puristas, que no es lo mismo. No es lo mismo ser radical, como que cuál es tu norte y qué es lo que quisieras hacer mañana. Si te dan un botón para prestar el botón, ¿cómo quisieras vivir mañana? Esa es la radicalidad. Pero ponerse puristas en el cómo llegar ahí o no reconocer ciertas cosas históricas que han pasado en ciertos países y por lo tanto, por ejemplo, lo último, y esta es una sanganada, esta es una verdadera patanada de los partidos de centro derecha, pasó con Rajoy en España y ha pasado en Argentina y un poco en Ecuador también, que estos partidos lo primero que hacen es recortar en salud, en sanidad, como se les llama en España, en educación, por poco dejan de dar de comer a los presos, ¿no es cierto?, a los prisioneros en las cárceles, etc. Estas son las últimas cosas que hay que tocar. Hay tanto gasto para recortar en otras cosas. Además, justamente porque estamos en países de hacienda y en países llenos de privilegios o con un Estado demasiado grande o llenos de injusticia y no son capitalistas, hay mucha gente que ha sido perjudicada por esquemas como la mal llamada seguridad social, que es una estafa actuarial. Y es la última gente a la que hay que dejarle sin escuela gratuita para sus hijos. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero es lo último que vas a retirar por razones de humanitarias esenciales. Entonces, el purismo a veces es cruel y es ciego. Y esto es lo que pasa con Bitcoin en El Salvador. Se le está dando a la gente clase media baja, algo, porque las medias para arriba, clase media alta, y etcétera, tienen acceso a la bolsa de valores, son ciudadanos de primera en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Ese es el problema de Latinoamérica, hay ciudadanos de primera y de segunda. Y los ciudadanos de segunda, la gente que está excluida y ha sido marginada y ha sido atropellada, además sistemáticamente maltratada, vejada en el trato, a veces por su color de la piel, por su origen pobre o lo que sea, a toda esta gente se le está dando acceso a un dinero de calidad por primera vez en 100 años, o por primera vez bueno, por menos en unos 50, 60 años, desde que las monedas de Latinoamérica dejaron de tener algún tipo de respaldo en plata, en oro, lo que sea, o sobre todo desde que la misión Kemmerer, Alberto, aquí viene una misión de la Fed estadounidense, con un economista Kemmerer, a persuadirles a los gobiernos latinoamericanos de que tengan banco central. ¿Cómo es posible que los bancos privados emitan su propio dinero y dependan de su propia reputación para mantenerse en el tiempo y el dinero también de su propia reputación? Pero esto lo que nos ha llevado es a que la industria bancaria sea una especie de Frankenstein que está conectado a la máquina todo el tiempo, es decir, a la respiración artificial. ¿Y sabes qué es una industria artificial, Alberto? Porque no quiebra uno grande cada 10 años. Y que es lo normal, es decir, en las industrias normalmente están saliendo y entrando actores y no importa, la cartera de clientes se la compra a otro, o como dice Juan Ramón Rayo, se puede ser accionistas o titulares del banco a los perjudicados si es que los banqueros se portaron mal, etcétera, en vez de rescatarles con el dinero de todos los demás que no apostaron por ese banco y por este dinero. Entonces, esto es un mecanismo de saneación natural en los mercados. Obviamente, lo que ha creado los bancos centrales es una falsa certidumbre y una falsa estabilidad, y más bien crisis mucho mayores, solo que la gente no ata los cabos, no dice, esta burbuja del 2008 es porque los bancos centrales estaban manipulando los mercados de crédito y bajando la tasa de interés artificialmente. Sigue hasta ahora artificialmente deprimida la tasa de interés, no es la natural de mercado. No, la crisis es del capitalismo.
Y eso es lo que los medios de comunicación nos han enseñado a decir, no hacemos la menor revisión crítica. El capitalismo estaba 10 años antes y no hubo crisis. ¿Qué es lo que cambió? La Banca Central, pero la Banca Central es del Estado, ¿no es cierto? Entonces no es una crisis del capitalismo, una crisis del Estado, del estatismo, del socialismo monetario, en fin. Entonces, en El Salvador a la gente se le está dando esta segunda opción. Ya hay curso forzoso en El Salvador, porque aquí hay mucha gente que se pone los moños del purismo, no me van a obligar a usar Bitcoin, ¿cómo puede ser que obliguen a los pequeños negocios a Bitcoin? Me voy a referir a la experiencia ecuatoriana. En Ecuador, las señoras de familias de Alcurnia, que se yo, andaban con su tablita. $1, 25,000 sucres, $2, 50,000 sucres, $3. Mientras que la gente a nivel de estratos populares, la gente más del común y gente, ¿no es cierto?, estratos de pobres y clase media baja, la primera que ya pescó y no necesitaba ninguna tablita y enseguida. Tenemos esta condescendencia, este clasismo, este racismo súper fuerte, como queramos verlo, que asume que la gente pobre o la gente del común es tonta. Y no es tonta, es más inteligente y más adaptativa que la gente muy estudiada muchas veces, sobre todo porque no han estudiado porquerías como Marx y Keynes o la Escuela de Chicago, en el mejor de los casos. La gente, la primera en adaptarse a la dolarización fue la gente pobre. Y esto nos sirve como template, como experiencia para El Salvador, justamente, porque la gente más sencilla del común es la que está usando su Chivo Wallet y no haciendo seguir, mientras que clase media alta salen con sus camisetas. Muchos liberales y libertarios, no, el Bitcoin no es que... Ya hay curso forzoso, ya hay obligación de usar el dólar en El Salvador. Eso no ha cambiado, lamentablemente. Sí, mejor sería que haya curso libre de la moneda como, qué sé yo, como en Panamá, más o menos hay, o tal vez en algún otro lugar del mundo, que yo no conozcan, que puedes usar lo que sea para abrir tus cuentas de banco, y solo que la gente por default elige la dolarización o el dólar, porque porque, ¿no es cierto?, porque es la moneda de referencia mundial, de moneda de reserva, de hecho, mundial. Pero es una especie de purismo necio, porque de todos modos ya hay curso forzoso. Porque si ese curso forzoso se le agrega una opción más, igual estás obligado a aceptar el dólar en El Salvador, que te obligan a una cosa más, te da opciones, te amplía las opciones. Entonces, en este sentido, aunque mucha gente por purismo, no, a mí no me pueden obligar a nada, quiero que me obliguen, ya estás obligado a una cosa. Si te dan una opción más a la que estás obligado, te están abriendo el menú y es más libre que antes. Y esto es lo que está pasando en El Salvador. El gobierno les dio una billetera para Bitcoin, se llama Chivo Wallet, si recuerdo bien. La gente lo está utilizando, cero lío. Entonces, esta es una de las cosas buenas. Obviamente yo hubiera preferido que lo hagan fundaciones o la propia sociedad civil se enseñe a usar a sí misma Bitcoin y a las espaldas de los gobiernos, así como fue la revolución industrial. Yo no entiendo para qué hay estos ministros de la producción, políticas industriales. En las universidades, en clases de economía, los economistas aprenden política industrial 1, 2 y 3 en las clases. Todo esto es absurdo. La revolución industrial ocurre a espaldas de los centros de poder en Inglaterra, y lo mismo no solo en Inglaterra, sino en Bélgica y en Holanda. La revolución industrial es algo de la gente, no de los gobiernos. Entonces, sí, por supuesto que hubiera yo querido que sea una revolución mundial Bitcoin y ningún gobierno nunca se mete en el tema. Pero ya que ya están metidos, es mejor que nos den una alternativa mejor que el dólar, porque el dólar perdió 5% de valor el último año y el oro perdió 10% o casi 10% de valor el año anterior. Lo único que tenemos los ciudadanos del mundo y quienes queremos un cambio de comportamientos hacia más ahorro, inversión y un futuro más próspero para la humanidad y no solamente consumista y de apariencia de prosperidad temporal, es Bitcoin. De hecho, esto que has comentado sobre el purismo y sobre las personas que criticaban lo de proclamar Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, al respecto de esto decía Saif Edian también en un tuit que nadie que no tuviese un histórico de crítica a la idea del curso legal estaba, digamos, autorizado para criticar esto en El Salvador, porque es verdad que se han escuchado muchas voces ahora criticando esto y nadie jamás ha criticado el que el euro sea moneda de curso legal en España o que el dólar sea moneda de curso legal. Correcto. Cuando fue la dolarización, yo no conozco ni un libertario que haya salido aquí, y me incluyo, por supuesto, en las calles a decir, no nos fuercen a usar el dólar, déjennos elegir lo que sea ahora. No, felices, contentos, todos los libertarios, todos los austríacos, porque llegó algo de mejor calidad y lo que importa al final del día es que haya algo de mejor calidad disponible. Pero no es lo único que importa, ojo, por supuesto importa la
y no imponer y no forzar. Pero ya estamos forzados, ya estamos viviendo en la casa. Miren, esto es como la esclavitud. Tenemos que dejarnos de tonterías, de llamar las cosas por su nombre. Nosotros estamos atrapados como individuos, como familias, en estas inmensas granjas tributarias. Esto es lo que son los países del día de hoy. Antes eran otra cosa. Por ejemplo, Alemania tenía, la Alemania de Goethe tenía 300 territorios que eran independientes entre sí políticamente, estaban conectados por lengua e historia. Entonces, si se portaba mal el príncipe de este territorio o esta mini democracia a los suizos de este otro territorio, yo me iba al siguiente. Esos eran tiempos libres, eso es libertad. No la tengo ahora. Ahora son Estados-nación, que las Naciones Unidas, que es un cartel de estos estados, de estas mafias con bandera, nos tienen atrapados en el nuestro y se están coordinando cada vez más para que no podamos movernos sin pagar impuestos y todo este tipo de cosas. Eso está empeorando y mucho. Y se está ahorcando y asfixiando y extorsionando a refugios fiscales. No existe tal cosa como los paraísos fiscales. Eso es una mala traducción muy inculta de haven. Tax haven no es tax heaven. Heaven es paraíso, pero no existen tax heavens. El término en inglés es tax haven. Tax haven significa refugio o coto, un refugio. Y se le requiere un refugio porque estamos bajo ataque. Y entonces, ataques contra Estonia, ahora los ataques son contra Polonia, a Chipre también ya se le impuso ciertas presiones internacionales. Es un desastre. Vivimos en granjas tributarias y nosotros somos simplemente el ganado o esclavos. Es importante aterrizar en esto. Ese es el mundo en el que vivimos hoy. Y dado que ya estamos en estas casas, estamos viviendo con los amos, para ser más claro, pensemos en términos de esclavitud. No prefiero yo que me den de comer mejor que peor. ¿De qué me sirve comer peor? Ya estoy atrapado ahí. Prefiero que me den la opción de un dinero de mejor calidad como Bitcoin que algo de peor calidad, porque ya estoy ahí. Es decir, la libertad sería poder salir de la granja y poder salir de la plantación, pero no puedo hacer eso, o si se puede muy poca gente con técnicas, con métodos, con inversiones, con varios pasaportes, hay interesantes newsletters sobre esto, como por ejemplo The Sovereign Man, y esto es para quien quiere investigar, hay las formas. Pero esto, lamentablemente, la inmensa mayoría, los millones de personas, ni van a hacer esas cosas, ni van a poder entender esas cosas, o no tienen acceso siquiera a hacer esas cosas. Entonces, la inmensa mayoría de gente está atrapada como ganado en una gran plantación o granja de esclavos, y que nos den una mejor opción es algo a celebrar. Si ya estamos atrapados ahí, nos empiezan a dar, en vez de un potaje de granos o de cereales, nos empiezan a dar steaks de carne, es algo bueno. Lamentablemente no es algo que podemos hacer en libertad, no es algo que nosotros estamos eligiendo, y obviamente cabría que haya la libertad de usar o cereales o usar carne o no usar ninguna, por supuesto, pero esa no es la situación. Estamos ya en granjas tributarias, estamos viviendo ya en la plantación con los amos. Que te den más opciones es un avance, porque lo que importa, ya dado que no tenemos libertad, no la tenemos. No es que elegir en libertad entre estas cosas, pero estas son minucias, son micro decisiones que no afectan el estado general. No vivimos en libertad. Ya no vivimos en libertad. Es preferible, dado eso, el marco ético ya está jugado, lamentablemente, que tengamos mejores opciones, mejores herramientas, por lo menos. Quiero ser respetuoso con tu tiempo, aunque me lo estás poniendo complicado, pero ¿crees que podemos hacer un par de preguntas más? Pero con gusto. Muy bien. Vale, una cosa que quería tratar a respecto de esto que estás comentando es cómo puede conseguir la ciudadanía recuperar algo de esa libertad que ha perdido. No sé si tiene que ver con algo que vi en tu Twitter sobre la sociedad armada, por ejemplo, o qué papel podría tener un mejor dinero como Bitcoin en esta recuperación de libertad. La sociedad armada es muy importante, es importante que la gente se entrene en el uso seguro y responsable de armas, porque esto genera desde el punto de vista económico una externalidad positiva. Si es que los asaltantes potenciales en la calle, o abusadores o acosadores o violadores incluso, saben que una de cada 10 personas, no es para todo el mundo, esto no significa que todo el mundo tiene que portar armas, a pesar de que eso podría ser algo bueno si vemos el caso de Texas, por ejemplo, la baja criminalidad en todos los lugares, salvo las zonas gun free. Esto es un problema. La gente dice, estos tiroteos en Estados Unidos es por las armas. Esos tiroteos, soquete, ocurren donde son zonas libres de armas. Es decir, observa, anda, busca, no seas tan perezoso intelectualmente. Usa la mitad de la energía que usas para acusar, para investigar. Pero más allá de eso, si una de cada 20, 30 personas, como no se sabe cuál es la que
va a portar armas y tiene lo que sea, su permiso, su test psicológico, lo que quieran, ya, okay, está bien. Yo entiendo que en nuestras repúblicas afrancesadas, de Latinoamérica especialmente, no vamos a tener una libertad suiza o estadounidense con el tema de las armas, no fue fundado así, nos cuesta entender eso, por algo esos son libres y ricos y por eso acá estamos como estamos, pero ya digamos que ya a través de una serie de cosas, de permisos, de filtros, de exámenes psicológicos, lo que sea. Pero si sabes que una de cada 30, cada 50, cada 20, cada 10 personas tiene un permiso y está armada, ya se genera una externalidad positiva para todos los demás, porque no sabes quién es, entonces todos los demás caminan más seguros. Esa es una cosa obvia desde el punto de vista económico. Creo que Bitcoin es una gran puerta de salida para la gente, porque el momento en que la gente pueda tener fortunas verdaderamente independientes del poder y pequeñas o grandes fortunas, así sean los pequeños ahorros familiares, etcétera. Si es que puede tener una independencia monetaria, ya no depende del mandamás o del gran mesías o del gran sistema paternalista para hacer sus cosas. Además, por supuesto, ganaremos una capa adicional de privacidad, que con los bancos, con esta idea de bancarización forzosa, de que todo el mundo use bancos, ¿cómo puede ser que no uses bancos? Se está perdiendo, porque obviamente los bancos, es decir, la razón por la cual a los gobiernos les encanta esta idea de la bancarización forzosa es que es mucho más fácil controlar 50, 100 bancos y con eso las bases de datos de todos los ciudadanos, y es más fácil espiar a la gente. No importa si es que es para, entre comillas, buenos objetivos, como solamente cobrarlo, entre comillas, nuevamente, los impuestos justos o que todos paguen o lo que sea. No importa. Es tan fácil de abusar. Y el poder no atrae a la mejor gente por definición. Atrae a neuróticos y atrae a gente que quería el poder y gobernar sobre otros, etcétera. Y es gente muy peligrosa en un porcentaje de gente. Hay gente buena y hay gente noble y hay gente productiva que está trabajando en el Estado. En esto hay que ser claro. Me irrita mucho cuando los liberales, los libertarios hacemos estas caricaturas. Entonces, todo el mundo que trabaja como funcionario, que trabaja en el Estado, es mala persona. Es ridículo, es absurdo. Hay gente que gana cargos o lo que sea y se maneja de una forma decente, etcétera. Pero no sabemos qué porcentaje es. Y en cada país, y en cada ciudad, y en cada lugar, en cada provincia, en cada país, etcétera, es distinto este porcentaje. Pero un porcentaje significativo, puede que sea el más alto, puede que no sea el más alto. Depende, yo no me meto en eso. Hay culturas distintas. Hay políticos limpios en Suecia y hay lugares donde tal vez, no sé, República Dominicana, donde no le puedes confiar a ningún político, ni siquiera una pluma. Entonces, depende, no me meto en ese tema. Pero un porcentaje de gente es mala, es perversa, va a perseguir a la gente a la que odia o a la que quiere destruir utilizando el poder. Entregarle toda esa información, toda esa centralización de decisiones a un grupo de gente es peligrosísimo. Y si no fuera peligroso porque hay gente mala, simplemente, aunque no reconociéramos eso, simplemente es estúpido. ¿Por qué le vamos a entregar a los gobiernos tanta información? Entonces, Bitcoin también nos va a ayudar con eso, va a ayudar a separar el dinero del Estado, es decir, un gran avance para la humanidad. En esto algunos conservadores, por supuesto, no estarán de acuerdo conmigo. Muchos, o liberal conservadores, a ver esa etiqueta últimamente, dirán, la separación entre Estado y religión fue algo malo, bla, bla, bla. Por supuesto, no estoy de acuerdo con eso. No necesitamos tampoco irnos al terror jacobino francés, ni mucho menos. ¿Sí? La forma de separar Estado y religión también importa. Pero en la otra ilustración, ya que hice alusión a Francia, hay otra ilustración. Esto es una cosa que nos han mentido en Latinoamérica, Alberto, ¿no? Nos han dicho que hay la ilustración, como si fuera la francesa, pero hubo dos ilustraciones. La otra ilustración es la ilustración escocesa, donde sin necesidad de masacres, ni de matanzas, ni de ahorcar curas, ni de quemarles en la hoguera, lo que sea, como pasó en Francia, hay una más sana separación entre Estado y religión, porque es obvio, porque eso le hace daño a la religión. Para empezar, esto no entiende muchos conservadores y liberal conservadores, o como se llame, creen que el daño es para la religión por haberle separado ese rol central de la sociedad y lo que sea. Es al revés. La religión también se corrompe, igual que el dinero se corrompe, igual que la educación se corrompe cuando es manejado por el Estado. Es decir, si es que muy espirituales y muy religiosos son, entiendan que los primeros a los que les hace daño ser religión oficial es a los religiosos. Les meten juegos de poder y qué sé yo, estilo de cosas. Además, Alberto, ya hablando de dinero y estrictamente de Bitcoin, por primera vez tenemos la posibilidad en nuestro tiempo, en 100 años, por lo menos por lo menos unos 100 años, de utilizar un dinero que no es ganar-perder, que no está financiando guerras, que no está financiando el endeudamiento de todo el resto de gente, que no está financiando el empobrecimiento y inflación, como dijimos el caso de Chile, del resto de gente,
sino que es un dinero ganar-ganar, porque permite juegos ganar-ganar. Es un dinero de la paz, porque no financia guerras. Y es un dinero que nos ayuda a la prosperidad en general de toda la sociedad. Porque es un dinero no devaluatorio, es un dinero, por el contrario, dinero deflacionario, podemos llamarle. Y que motiva el ahorro. Por supuesto, y motiva el ahorro. Justamente hablábamos de Seyfadin Amous, y él en Turquía acabó de estar en una conferencia en que presenté yo el día anterior un tema, el cuerpo como bien de capital. Eso es algún tema para tal vez alguna otra opción. Pero Seyfadin Amous nos habló justamente de Bitcoin y la preferencia temporal, como incluso gente, él contaba casos de gente que hacía dealing de drogas como parte de sus ingresos. Hay mucha gente que justamente, mucha gente que se ha metido a vender Herbalife, gente que se ha metido a multiniveles, gente que se ha metido a hacer comercio de drogas, narcotráfico a nivel casero, este tipo de cosas, para suplementar sus ingresos. Estamos vueltos locos, el mundo está vuelto loco por la mala calidad del dinero. Seyfadin Amos contaba con un poco de chiste, de gracia, que hay mucha gente que come for the hard drugs, stay for the hard money. Mucha gente viendo que dejando su dinero en Bitcoin le iba mejor incluso que con el tráfico de lo que sea, lo que sea, de cannabis o de drogas para fiestas o lo que sea. Mejor se dedicó a trabajar en el tema de Bitcoin y qué sé yo. Entonces, a ese nivel de cambio cultural del consumismo máximo, que es tal vez hasta abusar de tu cuerpo, de tu cerebro, es decir, sin puritanismos. Hablo del abuso, no del uso de ciertas cosas. En esto también nos falta madurar mucho como humanidad. La guerra contra las drogas es perversa y mañana deberían estar despenalizadas todas, sobre todo las drogas duras y las más destructivas, mañana mismo. Pero el hecho es que, por supuesto, son abusables ciertas sustancias, y el que la gente, imagínate que cambie sus patrones de conducta de máximo consumo, de vivir para el viernes. Esto es un resumen, no es el cierto tema o el otro, sino vivir para el viernes, vivir para el fin de semana, a empezar a pensar a 3, 4 años, porque Bitcoin puede tener malos días, malas semanas, malos meses y malos años. Y un par de malos años tuvo en 2018, 2019. Pero en una ventana, Alberto, de 3, 4 años, Bitcoin no te decepciona. Y eso es algo que a mí también me costó tiempo darme cuenta. A mí me hablaron de Bitcoin, creo que cuando estaba no me acuerdo, en $6, me dieron una cuarta de parte de un Bitcoin. Y yo, sí, pero está complicado, ¿qué es esto de la wallet? Se puede perder. Y por el fetiche, para ir cerrando con cómo empezamos, el fetiche por el oro también, incluso a pesar de que uno es admirador profundo del capitalismo y del dinero fuerte y todo, había una imposibilidad de entender esto. Pero creo que ya es la hora de un dinero digital, de un dinero matemático, de un dinero que los políticos no puedan tocar, y además ya es hora por fin de una separación entre Estado y dinero. Muchas gracias. Tienes bastante contenido. Tienes el blog, tienes un libro, 10 lecciones de economía. ¿Hay algo que quieras compartir con la audiencia antes de despedirnos? Sí, les invito a visitar JF Carpio de Juan Fernando, ¿cierto? jfcarpio.com. Ahí está el blog. Eso en general. Y si quieren seguirme en Twitter es @jfcarpio. Todo es jfcarpio.com, @jfcarpio. De vez en cuando escribo de cosas más personales, a veces pongo de música, de cine, cosas, justo para no ser monótonos, porque noto que, a menos que uno sea un Daniel Lacalle o un Juan Ramón Rayo, que ya es una superestrella del espacio, si es que uno es monótono, obviamente se queda con 1,000 a 5,000 seguidores en vez de tener, qué sé yo, 20,000, 30,000. Entonces, es bueno variar. Esto también es como un micro tip para la gente en sus contenidos en redes sociales: hacer un poco de variedad, mostrar nuestro lado humano, que sepan que no estamos solo pendientes de estos temas, pero que sí, que nos importa el futuro de todos los demás de eso. Entonces, Alberto, te agradezco muchísimo por este espacio. Gracias por dejarme extenderme. Por cierto, me has dejado hablar muchísimo. Espero que haya sido algo valioso para ustedes. Te he dejado hablar porque es que daba gusto. O sea, ha sido una clase. Muchas gracias. Y he de recomendar aquí, lo haré otra vez seguramente en la introducción, pero he de recomendar a la gente tu Twitter porque, como dices, no solo hablas de economía, sino que al contrario, publicas muchas cosas y compartes mucho contenido que es muy gracioso. De hecho, investigando para esta entrevista, me estuve riendo un buen rato ahí viendo tweets que habías compartido o que habías publicado tú mismo. Así que muy, muy buen contenido ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando. Ha sido un placer tenerte aquí y nada, que espero que todo vaya genial y que nos podamos ver en unos meses. Que así sea.
Pues qué buena charla, francamente. No es porque la haya grabado yo, es porque la he disfrutado yo el primero y espero que tú después. Pues, como digo, ha sido una clase. Yo he recordado en este rato con Juan Fernando, he recordado esos días en los cuales yo estaba en la universidad estudiando tonterías, solo que hoy he aprendido cosas muy interesantes, cosas que realmente explican la realidad del pasado y del presente y que apuntan a un futuro que podría ser diferente. Así que espero que también para ti haya sido una conversación interesante y agradable de escuchar. Creo que Juan Fernando explica las cosas de manera que se entienden muy bien y espero que para ti haya sido todo realmente comprensible. Si no ha sido así, si ha habido alguna cosa que te ha quedado ahí no del todo clara, ya sabes que puedes encontrarle a él directamente en Twitter y preguntarle, o que puedes también encontrarme a mí, @alberto_mera, y preguntarme y estaré más que contento de responderte. Finalmente, un par de cosas más. Lo que os he dicho de Patreon, gracias por ayudarme. Gracias por venir a Twitch a ver estos directos conmigo, directos que hago varias veces a la semana. Iba a decir 2, pero hay veces que son 3. Y como siempre, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Enlaces a todo esto y a lo que ha comentado Juan Fernando en el podcast en la descripción aquí debajo. Muchas gracias y nos vemos pronto.